la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Cantamos por la gloria, oh Jesús, en la tierra. Cantamos por la gloria de tu majestad. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga, familia pastoral y todas las familias de la iglesia, que hoy nos reunimos por este medio para compartir la bendita y santa palabra de Dios. En esta noche compartiremos la palabra siguiendo el estudio del libro de Mateo. Estamos ubicados en el capítulo 17. Hoy el tema es Jesús sana a un muchacho lunático.
La lectura la vamos a tener en Mateo 17, de los versículos 14 al 21. También tenemos como referencia los evangelios de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Y el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43. Les invito a orar para iniciar con la lectura bíblica. Amado Señor, Dios y Padre, gracias te damos por este día que tú nos has regalado de vida. Gracias Dios porque tú has sido bueno, misericordioso, compasivo con nosotros. Gracias por cuidar, guardarnos y por ayudarnos, Señor, a sobrellevar estos tiempos difíciles, peligrosos que hemos estado viviendo. Gracias, Señor, porque hemos mirado, Dios, tu palabra. Hemos, oh Dios, entendido el propósito de todo lo que está sucediendo, Señor, y tenemos toda la seguridad y toda la confianza en ti, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la fe, por la esperanza, la confianza, todo lo que tu Espíritu Santo nos da a diario, Señor. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, Señor. Padre, y en esa palabra y en esas promesas, Señor, caminamos cada día, Señor. Ahora, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor, fortalécenos a través de esta palabra, de este tiempo de ministración. En el nombre de Cristo Jesús, damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Dios añada bendición a través de su santa palabra. Veamos entonces, mis hermanos, todo lo que acontece en este pasaje. Como introducción, podemos ver que este pasaje establece un fuerte contraste con el anterior de la transfiguración, que está en los versículos 1 al 13. Sin duda, los discípulos percibieron este cambio muy brusco inmediatamente al bajar del monte Tabor. Vamos a ver algunos detalles antes de entrar en el texto que hemos acabado de leer. Esos detalles son de la visión de la gloria de Dios que los discípulos vieron en el monte. Bajaron a encontrarse con un joven poseído por Satanás. De la compañía de Moisés y Elías, pasaron a estar en medio de los escribas incrédulos. Miremos todo ese contraste. Del esplendor y belleza de la transfiguración, volvieron a las escenas de dolor, debilidad y miseria que acontecía. Y del gozo y la sensación del triunfo que sintieron los 3 discípulos en el monte,
fueron al encuentro de los otros 9 discípulos que se encontraban inmersos en una situación de fracaso. Entonces, ese es el contraste. En este mismo capítulo, del 1 al 13, encontramos todo esto que les he descrito. Pero ahora vamos a mirar lo que sucede en el mismo capítulo del 14 al 21. Miremos las circunstancias que hay en este pasaje. Entonces miramos que el milagro de la sanidad del muchacho lunático acontece inmediatamente después que el Señor Jesús está con sus 3 discípulos en el monte de la Transfiguración. Ellos allí habían visto al Señor Jesús hablando con Moisés y Elías. Habían visto sus vestidos blancos y resplandecientes. Habían admirado su rostro, que resplandecía como el sol, dice la palabra. Y habían escuchado la voz de Dios. Y algo también muy especial, lo que Pedro había dicho en el versículo 4. Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Qué bien se sentían ellos en ese lugar y en ese momento. Quizás a los discípulos les hubiera gustado quedarse allí, en el monte, alejados de todos los problemas terrenales. Pero Dios tenía otro propósito para ellos. Y eso es lo que vamos a mirar en estos versículos 14 al 16, que se describe así. Cuando llegaron al gentío, o sea, la multitud, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. Miremos que en el versículo 14 están unos personajes. El pasaje describe a la multitud. Esa multitud incluiría a los 9 discípulos que no subieron al monte, al padre, a su hijo afectado y a gente curiosa. Resumiendo este texto, esta era la situación que se estaba presentando. Un hombre con un hijo con serios problemas, como cualquier padre de familia lo hubiese descrito. ¿Qué encontramos en este resumen, en esta situación de este hombre con un hijo en serios problemas? La vida de este hombre estaba designada a sufrir con este hijo desde que enfermó. Dice Marcos 9:21 que estaba así desde niño. Al igual que nosotros como padres, tenía muchas esperanzas en su hijo, en que estudiara, se educara, lo ayudara aún en sus labores, en fin. La gravedad de un trastorno de estos en la vida de un hijo absorbe la vida de cualquier padre o madre. Además, Lucas 9:38 nos dice que era el único hijo que este hombre tenía. También en el versículo 14 nos dice que el padre del muchacho se arrodilló delante de Jesús en un acto de humildad y reverencia. Este acto no significa necesariamente que haya reconocido a Jesús como hijo de Dios. El término Señor, que está en el versículo 15, es probable que lo usó como título de respeto, porque este papá ve en Jesús a esa oportunidad a que él apela, a esa misericordia que él sabía y conocía que Jesús tenía. Él se había enterado por los discípulos que Jesús podía hacer lo que ellos no pudieron hacer. Entonces vamos a mirar en este pasaje varias expresiones fuertes que aquí se mencionan. Por ejemplo, en el versículo 15 hay la primera expresión en este pasaje. El Padre le dice al Señor Jesús: ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo.
Este término lunático se utiliza solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. En este pasaje y la otra referencia es en Mateo 4:24, donde dice: y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. El término lunáticos es la traducción del griego seleniasomai, que tiene por raíz selene, es decir, la luna, y significa literalmente afectado por la luna. La expresión es lunático se deriva del pensamiento común de que las personas dementes o trastornadas habían dormido a la luz de la luna. Observemos que esto es lo que el padre creía y no necesariamente era el problema del joven. Al parecer, en la antigüedad había personas que creían que los síntomas, por ejemplo, de la epilepsia, se debían a un insulto o agravio hecho a la luna. Miremos lo que nos dice Lucas 9 del 38 al 40, que nos da más detalles acerca de la condición del muchacho. Dice la palabra: y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu le toma, y de repente grita y le convulsiona con espumarajos, le hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos lo describe de la siguiente manera, lo narra en Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes y se va secando, o sea, desgastando. Miremos que la descripción en los 3 evangelios que hemos leído del muchacho afectado demuestra el dominio total del demonio sobre la vida del muchacho, y la tendencia era a autodestruirlo. El joven, el muchacho, estaba gravemente, cae en el fuego y en el agua. Y dice que un espíritu mudo se apoderaba de él y lo derribaba, y echaba espumarajos y crujía los dientes y se iba desgastando. Todas son expresiones de mucha angustia y ansiedad de este padre. Él explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. En los 3 evangelios los encontramos. Todas son expresiones de angustia y de ansiedad. Para tener en cuenta algo, estudiando este pasaje, algunos comentaristas, especialmente los que cuestionan el elemento sobrenatural del Evangelio de Mateo, tomándolo como referencia, clasifican un caso como del lunático y de otros endemoniados como epilepsia. Estos intérpretes bíblicos opinan que Jesús se acomodaba a las supersticiones de su tiempo, cuando él hablaba de demonios y de liberaciones, o exorcismos, como muchos hoy lo califican. Pero hay que tener cuidado, ojo, tal criterio de interpretación no es el correcto, es arbitrario, porque tiende a desacreditar el texto bíblico, lo que el mismo Espíritu Santo dejó plasmado. El caso del muchacho no se trataba de una enfermedad más, era un caso de posesión demoníaca, porque la actitud de Jesús de reprenderle y el resultado de que el demonio salió de él indican que se trataba de una persona endemoniada. La sanidad del joven endemoniado también, algo grandioso, revela otra vez el poder y la compasión de Jesús ante la necesidad humana.
Recordemos la misión de él que está en Lucas capítulo 4. Jesús ya se había enfrentado con muchas personas bajo el dominio de demonios en muchas ocasiones. No era la primera vez. Bien, vamos a mirar otra expresión fuerte en este pasaje que está en el versículo 16. Dice, el Padre le dice al Señor Jesús, y yo he traído a tus discípulos, yo lo he traído, pero no le han podido sanar. En otras palabras, tus discípulos no pudieron. Es lo que este hombre le está diciendo a Jesús. Quizás lo expresó con amargura, con desaliento. En fin, hay muchas palabras que pudiesen expresar lo que este hombre sentía. ¿Cuántas veces nosotros no podemos proveer espiritualmente lo que las personas a nuestro alrededor están necesitando? Y muchas veces nos frustramos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? Si miramos en Marcos 6:13, la misión de los 12, leemos que ellos salieron en misión a las aldeas, fueron encomendados por Jesús. Y dice la palabra que echaban fuera demonios. Dice, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Quizás recibieron una autoridad especial solo para ese viaje, o tal vez su fe decayó en este momento, en este encuentro. Marcos, el libro de Marcos cuenta esta historia para mostrar que la batalla con Satanás es difícil, que la batalla con Satanás es creciente en los conflictos. La victoria sobre el pecado y la tentación, y la victoria sobre la tentación viene a través de nuestra fe en Jesucristo, no mediante nuestro esfuerzo. Así que podemos mirar que por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, sino es a través de la fe en Jesús. Los discípulos no habían podido echar fuera al espíritu maligno que atormentaba a este pobre muchacho. Y esto tampoco pasó inadvertido por los escribas, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizarlos y desacreditarlos ante la gente. Y en esta ocasión habían encontrado un punto débil. Mis hermanos, esto puede acontecernos. Esto es siempre así. El mundo nos observa, busca nuestras fallas. Y es triste admitir que las tenemos. Claro que sí las tenemos. Que no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros. Que como los discípulos nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. Vamos a mirar otra expresión fuerte en este pasaje. El Señor les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Versículo 17. Jesús clasifica su generación con dos términos muy fuertes, incrédula y perversa. Probablemente utiliza estas expresiones que también estaban en el Antiguo Testamento. Si miramos Deuteronomio 32:5 y Deuteronomio 32:20, los pasajes dicen, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y 32:20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Esta era la condición en que se encontraba el pueblo de Dios. Y de esa manera Dios los llama. Primero, miremos lo que es la generación incrédula.
generación, dice, la generación es incrédula o carente de fe. Esa era la condición en que se encontraba esta multitud, este gentío, que en medio de ellos, recordemos que estaban la secta de los fariseos. Seguramente no se refería, cuando Jesús dice, la generación es incrédula o carente de fe, incrédula y perversa, no se refería directamente a los discípulos, pues ellos no eran incrédulos, sino de poca fe, dice el versículo 20. Él se gozaba de estar con ellos, los llamaba amigos, sus ovejas. Esta dura expresión se dirige a la multitud de curiosos, al pueblo judío en general y a los fariseos que estaban allí presentes. A esta condición incrédula no se llegó por falta de oportunidad, porque Jesús les dio todas, sino por falta de disposición de creer. ¿Cuántas pruebas más necesitarían para reconocer que Jesús era el Mesías? Jesús ya había estado en su medio, en su ministerio terrenal, había obrado milagros, había enseñado la verdad de Dios durante sus primeros 3 años de ministerio. En los versículos 11 y 12 de Marcos 8 recordemos cómo Jesús se refiere a los fariseos. Dice, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto digo que a esta generación no le será dada ninguna señal. ¿Debido a qué? A su falta de fe. Segundo, era una generación perversa. Primero, era una generación incrédula, carente de fe. Segundo, era una generación perversa, como dice el versículo 17. Perversa significa torcida o desviada del camino. El significado moral derivado sería corrompido, erróneo, en su pensamiento y sus acciones. Ellos todos estaban tan torcidos o corrompidos que no eran capaces de entender qué era justicia ni rectitud. El doctor William Morgan, traductor de la primera versión de la Biblia en idioma galés, observa que los dos términos están en secuencia correcta. Primero, uno es incrédulo por decisión propia y luego es perverso. La primera condición conduce a la segunda. Por lo tanto, esta generación no tenía excusas. Miremos otra fuerte expresión en este pasaje. ¿Hasta cuándo os soportaré? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Expresa no tanto condenación como impaciencia. El Señor estaba impaciente, triste y quizás desilusionado, porque Él esperaba más de su pueblo. Por esa incredulidad que ellos tenían, para Él resultaba como una carga muy pesada para soportar. Y a los discípulos se les había dado autoridad para sanar, pero no habían aprendido aún cómo apropiarse del poder de Dios. La frustración quizás que Jesús en ese momento tenía estaba dirigida a la generación incrédula e indiferente. Y también muy probable a sus discípulos, porque tenían un reflejo de esa actitud. Aunque el propósito de Jesús, podemos, ¿verdad?, de aquí también comprender, el propósito de Jesús no fue criticarlos a ellos, a sus discípulos, sino estimularlos a que ejercieran la fe, a que ejercitaran ese músculo de la fe. Bien, encontramos también en el pasaje, versículo 18, que le reprendió y el demonio salió de él. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del cielo que Dios Padre le había dado. Jesús reprende al demonio con el mismo término con que había reprendido a los discípulos. Recordemos allá en Mateo 8, 23 y 27, cómo Él había reprendido a los discípulos y a los vientos.
Dice el texto, y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? El término griego epitimao significa literalmente poner un valor sobre algo o asignar una pena. De allí viene la idea de censurar, reprobar o reprender, que fue la acción que Jesús hizo. El demonio no pudo resistir la autoridad y el poder de Jesús sencillamente porque obedeció cuando él le reprendió. Salió sin demora y definitivamente, porque Jesús le prohibió que volviera. Otro término también interesante que encontramos, otra expresión interesante, dice, ¿por qué no pudimos? Dicen los discípulos en el versículo 19. Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos? Después de presenciar el milagro, los discípulos, dice la palabra, que aprovecharon un momento cuando estaban a solas con Jesús, para pedirle una explicación de su impotencia ante el demonio. Jesús les había encomendado el ministerio de liberación a los cautivos, de dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, como era también su misión y como es la nuestra también de hoy para nosotros. En Marcos 16, del 15 al 18, dice la palabra, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso nos dice el libro de Marcos. Entonces miren que Jesús les había dado toda potestad y los había enviado. El Evangelio de Lucas nos dice que los 70, esa misión de los 70, que está también en el libro de Lucas, pudieron informar a Jesús cuando regresaron. Dice la palabra, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Entonces ellos quizás en ese momento sí habían tenido la experiencia. Allí lo demuestra Lucas 10:17. A la pregunta de los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús se refirió a su falta de fe y hace referencia a la que debían tener. Dice, fe como un grano de mostaza. Fe como un grano de mostaza. Entonces vemos que es el poder de Dios y no nuestra fe lo que mueve montañas, pero la fe debe estar presente en nosotros. La semilla de mostaza es más pequeña de lo que uno se puede imaginar. La palabra en una parábola nos explica eso. Dice que una fe pequeña, así debemos tenerla nosotros, tan pequeñita como la semilla de mostaza, pero fuerte, no débil, sino fuerte, desarrollando continuamente esa fe de los milagros. Un milagro que hemos visto en nuestra vida o que hayamos visto en nuestro andar, en nuestro caminar con el Señor, debe fortalecerla cada día. Entonces, mis hermanos, hay un gran poder en nosotros cuando tenemos fe. Si nos sentimos débiles, recordemos que Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Y si nos sentimos débiles o incapaces como cristianos, entonces debemos examinar nuestra fe, asegurarnos de que estamos confiando en nosotros o en el Señor, en nosotros o en el Dios eterno. Entonces no debemos confiar en nuestra propia capacidad para obtener resultados, sino en la de Dios. Y yo pienso también que muchas veces
Queremos vivir de lo que ayer hicimos, lo que Dios permitió que hiciéramos, de lo que Dios nos dio, pero no nos llenamos a diario y de continuo. Y es necesario llenarnos de Dios a diario y de continuo, porque es la única forma como podemos siempre estar preparados. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él lo hacía cada día, iba al Padre muy de madrugada, muy de mañana, y consultaba y hablaba con Él, con Dios. ¿Para qué? Para llenarse y para que el mismo Dios lo fortaleciera y le diera la provisión de cada día. Ese es el modelo y el ejemplo que nosotros debemos seguir. Porque en el día no sabemos qué nos puede deparar, cumpliendo la gran comisión y cumpliendo la misión de Jesús. Entonces Jesús no condenó a los discípulos por su falta de fe, sino que les mostró cuán importante sería la fe en su ministerio futuro. Cuán importante es la fe en nuestro ministerio. Si usted está enfrentando un problema que parece grande, mayúsculo e inconmovible como una montaña, deje de mirar la montaña y busquemos más. Busque más a Cristo, busquemos más la presencia. Llenémonos de Él y nuestra fe también se fortalecerá. Y solo así nuestra obra, su obra, para Dios será útil y explosiva. Ahí está el secreto, llenarnos cada día más de Él. Y sobre todo la obediencia. Y algo tan maravilloso que todos tenemos, los que hemos sido rescatados, es el Espíritu Santo de Dios. Es necesario para nuestro ministerio, es necesario para el servicio, la llenura del Espíritu Santo. Bien, hay otra expresión en este texto, dice, diréis a este monte. Está en el versículo 20. Bueno, podemos ver que es una exageración literaria en el género literario para indicar que si uno tiene aún una chispita de fe, puede mover cosas grandes o resolver grandes dificultades, como ya lo habíamos dicho. Nada os será imposible, siempre y cuando sea de acuerdo, como dice el Señor, cómo debemos pedir con la voluntad de Dios, pedir en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, no la nuestra, y sobre todo que venga de un corazón limpio. Entonces, por cierto, se puede afirmar que hay muchas obras sorprendentes y extraordinarias que Dios puede realizar si su pueblo tuviera más fe. Recordemos que Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Él debe creer que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuán importante es la fe en nuestra vida, mis hermanos. Como conclusión, en este pasaje podemos mirar desde el versículo 17, 19 y 20 y concluimos que Dios tiene una manera de llenar nuestra necesidad, tu necesidad, como la llenó en la vida de este padre, sin esperanza, también atormentado por la situación de su hijo, que desde muy pequeño, no sabemos qué edad tendría, el demonio había tomado posesión de él. Es un llamado también para nosotros como padres. No dejemos de orar siempre por nuestros hijos, a la edad que sea. Entonces Dios tiene una manera de llenar tu necesidad, de resolver tu problema. Todo depende de cómo tu fe se convierte en una poderosa semilla, una semilla de fe. Cuando sembramos una semilla, Dios cambia la naturaleza de esa semilla, de modo que llega a ser ¿qué? Una plantica, y esa plantica se convierte en un árbol. Entonces, así es. Ese es el poder que el Señor nos da. Como esa tierna plantica, esa joven plantica, se convierte, a pesar de que la tapa esa gruesa capa de tierra,
esa gruesa capa de tierra no puede impedir que brote y crezca. Así como los problemas, los inconvenientes que en nuestro día a día enfrentamos. Jesús dice que nuestra fe en Dios es como una semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, esto es cuando la depositamos en Dios, ella va a tomar una naturaleza totalmente nueva y se va a convertir en un milagro en potencia. Entonces, mis hermanos, para reflexionar, ¿cuál es ese monte que debemos remover en nuestra vida? La soledad, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, una relación difícil, rota, dificultades en tu hogar, con nuestros hijos, cualquier otra cosa. Entonces, animémonos. Jesús nos muestra el camino para que lo logremos. Recordemos lo que dice Romanos 3:8. Dios nos dice que nosotros poseemos una medida de fe. ¿Cuál es nuestra medida de fe? Esa fe está dentro de ti y de mí. Romanos 3:8 nos dice eso. En segundo lugar, Dios dice que esta fe cobra vida. ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y en tercer lugar, Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. ¿Cómo? Haces algo como un acto de fe, como sembrar la pequeña semillita de mostaza y regarla todos los días con oración y obediencia. Mateo 17:20, allí lo vimos, cómo Dios obró en la situación de este niño, de este joven. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces damos gracias al Señor por la bendita palabra. Hablemosle a ese monte que tenemos por delante. Hablemosle a ese gigantón que cada mañana que nos levantamos está allí. Y creamos que Dios es suficiente y todopoderoso. Y observemos cómo Dios actúa. Quizás no en el tiempo en que nosotros creemos que va a suceder, en el tiempo de Dios. Mientras Dios nos está formando el carácter y nuestra fe va también fortaleciéndose. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Oremos. Amado Señor, gracias te damos porque a través, Señor, de la palabra, oh Dios amado, nos fortalecemos. Y hoy tú nos has hablado de esta fe inquebrantable, Señor, cuando la colocamos en ti, cuando te miramos a ti y miramos la cruz. Señor, hoy queremos, Dios, traer todas nuestras necesidades sin resolver, nuestros problemas sin resolver, todo lo que, oh Dios amado, cada día enfrentamos. Y te pedimos que tú fortalezcas esa fe, que nos ayudes a creer, Padre, a tener toda la confianza absoluta en ti, Señor. Mira, oh Dios, este hombre, tú tuviste misericordia de él porque él te dijo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que está poseído, padece muchísimo. Hoy, Señor, nosotros también te decimos, Padre, ten misericordia de mi hijo, de nuestro hijo. Ten misericordia de este problema, de esta dificultad. Señor, he padecido mucho, estamos padeciendo. Oh Dios amado, hoy también podemos decirte lo mismo, enfocándonos en el problema y en la dificultad que tenemos. Señor, y tú estás dispuesto, Dios. Ayúdanos a no ser incrédulos. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más fe en el corazón. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor. Es necesario que nuestra fe crezca y que no mengüe. Es necesario, Señor,
que tengamos fe y no poca fe. Tu palabra lo dice, Señor, así como ese granito de mostaza. Es necesario, Señor, que te creamos, porque tú dices en tu palabra, Señor, que tú amas a los que creen en lo que ya tú has dicho, y en la palabra está todo. Ahora, Padre, te pedimos que nos bendigas, que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor, que sigamos creciendo en el conocimiento y en tu palabra. Que nos guardes en medio de este mundo convulsionado, en medio, Señor, de esta generación, Dios, que se ha levantado, maligna, perversa. Que nos guardes en medio, Señor, de esta pandemia que hemos estado, Señor, viviendo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a llegar hasta el final. Guarda nuestras almas, Señor, que cada día podamos trabajar por nuestra salvación y por los nuestros. Oramos por nuestros hermanos enfermos, oramos por nuestros hermanos, Señor, en dificultades de diversas, enfermedad, falta de alimentos, desempleo, Señor, angustia. Muchos están atemorizados, estresados. Dios amado, ministranos a cada uno según sea la necesidad y suple todo lo que haga falta. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias por todo, Padre amado. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, mis hermanos, y que tengan una noche llena de paz. La palabra dice, mi paz dejo y mi paz doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y crean en mí.